Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esta guía de macros para Excel. En el día de hoy nos toca ver el estilo de formatos del menú inicio. Como es un tema muy importante y extenso, lo que vamos a hacer es rápidamente explicar que todo lo que vamos a estar viendo se accede en formatos de celda, número. Realicé esta pequeña tabla como para demostrar todas las opciones o combinaciones que podemos estar viendo en este apartado de formatos. Antes que nada hay que saber que los formatos de Excel se manejan a través de etiquetas o máscaras, los cuales a un valor, por ejemplo, en el caso de una fecha, si utilizamos la etiqueta D, nos estaría extrayendo solamente el día de esa fecha. El formato general es el que aparece ya por defecto en las celdas de Excel. No tiene ninguna propiedad específica, salvo la de alinear en los casos de los números a la derecha y los casos de los textos a la izquierda. Esta alineación natural obviamente puede ser modificada, pero al quitar la alineación que nosotros personalicemos, vuelven a su estado natural. Lo único que nos determina esto es que cualquier valor que nosotros ingresemos, ya sea un formato numérico, de fecha o de hora, estos representan de forma natural a un valor numérico. El formato numérico transforma el valor ingresado, obviamente entero o decimal, por un formato que represente nuestras necesidades. Si bien acá vemos varias opciones de formato que no son las únicas, vemos que las etiquetas que utilizamos son solamente dos. Primeramente tenemos la opción de 0 que rellena con 0 cuando es necesario, y el numeral que nos da la opción de, por ejemplo, insertar un punto de separación de 1000 si es que el valor que ingresamos, por supuesto, es mayor de 1000. Veamos algunos casos específicos. Por ejemplo, en los casos donde tenemos un doble 0, eso significa que si nosotros ingresamos un único valor, el mismo nos rellena con un 0 a la izquierda del valor que habíamos ingresado. Si nosotros, por ejemplo, en el caso de doble numerador, colocamos un solo valor, de todas formas el valor que se representa es de un solo numerador, porque habíamos determinado que el numerador es opcional. En el valor especificado en rojo, que es el que aparece siempre por defecto al utilizar un formato numérico, nos determina que si colocamos un valor con un decimal, nos autocompleta con el segundo valor decimal. En el caso donde tenemos unidades de 1000 formateadas de esta manera, eso determina que si yo coloco un solo valor, nos rellena todos los ceros faltantes que habíamos formateado. Pero como esto no es un valor representativo en ningún aspecto, la mejor forma de configurarlo sería en esta opción. Si nosotros colocamos un 5, fíjense que no solo nos rellena los decimales, ya que según el formato los valores fijos solamente son los decimales, pero a la izquierda de la coma son solo opcionales. Si nosotros colocamos 5000, vemos que ya nos aplica la separación de 1000. Los formatos que siguen moneda y contabilidad, básicamente, salvo pequeñas diferencias, es el mismo formato numérico, solo que se le agrega el carácter de símbolo de dinero, que esto depende de la configuración regional. Los siguientes formatos de fecha y hora son los que poseen un número mayor de etiquetas y un número mayor de combinación de ellas. Las que vamos a utilizar a continuación son las que se representan por la etiqueta D, que extrae el día, la M el minuto, la Y el año, H la hora, M, contextualmente hablando de la hora, extrae el minuto, la S el segundo, y AMPM extrae solamente si está antes o después del meridiano. Para ver los ejemplos, utilicé la siguiente fórmula. Ahora, que nos trae del sistema la fecha y hora de este momento. Comenzando con las etiquetas, vemos que para obtener una fecha estándar tendríamos que colocar D, M y 4 veces Y, ya que en el caso de que la fecha y el mes sean de un solo carácter, nos autocomplete con 0. Vemos también que podemos cambiar el separador barras por guiones e inclusive reducir la cantidad de etiquetas de Y para obtener solamente los últimos 2 dígitos del año. Podemos obtener a través de literales, que son los que están dentro de las comillas, una combinación más amplia de un formato de fecha e inclusive de hora. Como habíamos dicho, la D solo extrae el día, la doble D trae el carácter con el autorrelleno de 0 a la izquierda, la triple D trae el nombre del día resumido y 4 veces D trae el nombre completo del día. Este mismo esquema, si lo repetimos en el mes, se cumple de la misma manera, y en el año es similar, solamente que no existe la opción de 3 veces Y. Vemos que acá no notamos diferencia porque nuestro año actual es de 2 dígitos.
Para los formatos de horas es similar. La combinación, ya sea de dos puntos o otro separador con las etiquetas, es lo mismo. Podemos incorporar la información del meridiano, y con respecto puntualmente a la hora, solamente podemos configurar que nos aparezca la hora sin el auto relleno a la izquierda o con el auto relleno, y esto mismo se aplica tanto para el minuto como para el segundo. Esta opción, que solamente la vamos a encontrar en el formato de celdas personalizada, se utiliza para valores o formatos de fecha que excedan las 24 horas. Para los formatos porcentaje, fracción y formato científico vamos a estar utilizando las etiquetas del divisor como representación porcentual, los signos de pregunta para el formato de fracción y la E mayúscula para la connotación científica. En el caso de porcentual, lo que hace el sistema ante un valor decimal, multiplicarlo por 100 y agregarle el símbolo como representación porcentual. En el caso de la fracción, nos transforma el decimal en una vista fraccionaria. El caso científico se aplica para aquellos números extremadamente largos o extremadamente cortos, pero que contengan varios ceros. Si nosotros colocamos 1.000.000, el mismo nos transforma el 1,0 a la E más 6. Significa que entre el 1 y la coma hay 6 ceros. Podemos hacer lo mismo, pero con 6 ceros a la derecha de la coma. Como vuelve a ser 1,0, pero en este caso es a la E a la menos 7. Solo nos queda ver que también hay un formato que es el de texto, el cual por naturaleza cualquier carácter que no sea numérico, por naturaleza es texto y se alinea a la izquierda, pero también podríamos transformar un valor numérico en texto. Es posible que bajemos información de alguna base de datos y la misma nos pase a Excel de esta manera, es decir, que el alineado natural es a la derecha, pero estamos hablando de números. Esto significa que es un número con un origen de texto, el cual podemos desde esta alerta convertirlo en numérico. Tengan en cuenta que mientras los números estén formateados como textos, los mismos no van a poder ser sumados. El último formato es el personalizado, y es el que simplemente hay que combinar todo lo que vimos para obtener el formato ideal que se aplica a nuestras necesidades. Bien, vamos a volcar lo que aprendimos hoy a nuestra tabla de siempre. Primero nos pide insertar en la columna A, que de hecho ya lo hice, un campo de fechas y cambiar el formato. Más fácil, lo que vamos a hacer es insertar la fórmula hoy, que nos toma de la máquina el día de la fecha. Para no romper el formato de la tabla, vamos a pegarlo especial fórmulas, así mantenemos el formato de los colores. Luego cambiamos el formato a un formato de fecha, por ejemplo este, que están las preestablecidas. Recuerden que en personalizadas podemos manejarlo a nuestro antojo. Y ya tenemos la primera parte. La segunda nos dice corregir el valor de los tiempos aplicando la fórmula al número, dividirlo por 24. Esto lo que significa es que hasta ahora estuvimos trabajando los valores de tiempo como valores enteros, pero estábamos representando como que el 9 era 9 horas. Pero lo que vamos a hacer ahora es transformarlo de verdad a un formato horario. Para eso la fórmula que tenemos que aplicar es 9 dividido 24. Esto lo aplicamos a todas las filas, lo copiamos, pegamos pegado especial valores, así mantenemos el formato que ya está en la tabla, y al transponer el formato de hora, vamos a elegir este por ejemplo, vemos que este mismo ya está transformado en un valor horario. Bueno, aquí estamos nuevamente aplicando ya a las tres columnas el formato horario de los valores tiempo. Luego nos dice que tenemos que determinar un porcentaje operativo, que la fórmula es tiempo operativo sobre trabajo operativo. ¿Por qué es esta fórmula? Lo que estamos diciendo es qué porcentaje de las 9 horas representan las 7 horas de haber trabajado. Entonces es una simple regla de 3. Si 9 horas es el 100%, pero sabemos que 100% es en realidad 1, sería 7 por 1, pero esto va a dar 7, así que no es necesario multiplicarlo, divido 9. Entonces me evité el paso de multiplicarlo por 1. Por eso la fórmula directamente es 7 dividido 9. Lo que nos queda hacer es aplicar el formato porcentual. Luego nos dice que en la celda A1, es decir acá, coloquemos la fecha de hoy con el mes completo. Eso significa que tiene que quedar escrito mayo. Así que primero principal, la fecha de hoy la saca con la fórmula hoy. Formato de celda personalizada, y vamos a aplicar la opción de literales. La fecha es el día de, es decir, 5 de mayo del 2014. Aceptamos y tenemos ya nuestro resultado. Sumar tiempos y aplicar formatos. Bueno, como necesitamos aplicar formatos, lo que vamos a hacer es copiar el formato de esta última fila, replicarlo abajo. Vemos que las dos líneas quedan a propósito, como para remarcar que es una fila de totales, y lo que tenemos que aplicar es autosuma, y replicamos a las tres columnas. Vemos entonces que después de haber sumado, el resultado es de 9 horas y no una sumatoria de todas estas horas. Eso es porque el formato que tenía la fila que copiamos
es un formato horario, es decir, de 24 horas. Y al querer sumar, solo nos muestra la diferencia cada vez que pasamos las 24 horas. Para resolver esto, vamos a elegir una opción personalizada con este tipo de formatos, el cual ya nos muestra el resultado de la suma de la columna. Replicamos nuevamente en las tres columnas y ya tenemos el resultado deseado. Lo único que nos queda para terminar con esto es a la columna de ventas aplicarle un formato contabilidad, y de paso vamos a utilizar las opciones que tenemos en nuestro menú. La opción de contabilidad podemos acceder desde esta lista contabilidad. También tenemos la opción desde estos dos botones de aumentar los decimales o disminuirlos. Vamos a dejarlo por defecto con 2 decimales. Fíjense que también tenemos la opción de elegir tipos de monedas, el porcentaje que ya lo habíamos usado, el estilo de millares, es decir que cuando un número supera el valor de 1000 se coloca el punto de separación de 1000, y también tenemos la opción de quitar o de poner la simbología de moneda. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. El tema de formato es muy extenso y es muy necesario saber para manejar Excel con profundidad. Cualquier duda, como siempre, estoy a disposición para cualquier consulta. Y de momento, eso sería todo. Hasta la próxima.